vamos a entrar a repasar de alguna manera lo que fue este año, en esta última entrega del año también de esta columna. Después nos vamos a tomar un breve descanso como para repensar, reestructurar, ver qué vuelta le damos a la propuesta, y obviamente el año que viene nos encontrará nuevamente charlando de algunos temas en este espacio. Pero decía, me interesaba por ahí, no a manera de tampoco repaso, simplemente algunas ideas que venía pensando respecto de este 2025, bastante complejo, bastante agitado, muy atravesado por la discusión en el marco del calendario electoral. Recordemos que fue un año en el que tuvimos elecciones de medio término y que a su vez estuvieron desdobladas en varias provincias, lo cual hizo que, bueno, empecemos a discutir y hablar de candidatos, de listas, de cierre de listas, etcétera, desde muy, muy temprano, digamos, los primeros meses del año. Todo el año tuvo cuestiones. Desde febrero en adelante hubo este tipo de discusiones. Después también un año atravesado por, diría yo, si tuviera que poner en el ranking de cosas que sucedieron y que más resonaron y de las que más hablamos, bueno, un año marcado por hechos de corrupción también ligados al gobierno nacional, como punta de lanza, digamos, el caso Libra también en febrero, pero también un poco más acá lo que ocurrió con Landis a partir de los audios de Spagnuolo que se difundieron, pero también podemos nombrar lo que ocurrió en el Ministerio de Salud con el tema del fentanilo. Digo, hubo cosas que parecen que quedaron muy atrás en el tiempo y pasaron hace muy poquito. Y después en materia económica, digamos, yo no puedo dejar de destacar, digamos, el rol que tuvo los Estados Unidos en el marco de esta idea del salvataje previo a las elecciones, que de alguna manera también hizo que el gobierno no perdiera el norte, literalmente. Y que, bueno, pudiera seguir, digamos, desarrollando su proyecto político. Un proyecto político que yo creo, como lo venimos hablando en estas entregas, perfila cada vez más a una Argentina de alguna manera dual, ¿no? O de dos caras, en la que, bueno, hay parte de la población que sigue accediendo a consumos no solo de los básicos, sino también los suntuosos, sigue consumiendo en dólares, sigue requiriendo dólares, sigue pudiendo viajar, sigue pudiendo comprar autos importados de alta gama, y una gran parte de la población que, bueno, cuenta los días, cuenta las monedas para ver hasta qué día del mes llega. Se ve reflejado en los índices, en las estadísticas, las bajas del consumo, incluso en el consumo de alimentos, lo que también da cuenta de que parte de una población que, bueno, directamente hoy está ajustando en comida y bebida, que es la categoría que se mide, digamos, en estas estadísticas. Así que, bueno, como para adentrarnos un poco en el análisis, hoy no quería dejar pasar algunas cuestiones que se conocieron esta semana, sobre todo pensando también ya entramos en época de vacaciones y pensando qué es lo que ocurre con el turismo. La semana pasada se conoció la estadística oficial del INDEC respecto del movimiento del turismo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente qué cantidad de turistas ingresaron a la Argentina y qué cantidad claro, el turismo, lo que se llama emisivo. ¿No? Tiene que ver con justamente la cantidad de personas que se van. Si querés, Pablo, para quienes nos están viendo, vamos a mostrarles el cuadro número 1 justamente de este informe, que habla de que en la Argentina salieron cerca de 764.000 turistas, lo cual significa un 15,3% más de variación si así es, si lo comparamos con el mismo mes, esto es de octubre del año pasado. Mientras que el turismo receptivo es decir, la entrada de turistas, marcó una caída del 2,7%, es decir, ingresaron algo así como 491.000 turistas a nuestro país. También este informe más adelante tiene, bueno, que el gasto, ¿no?, que hacen los turistas tanto afuera como aquí en la Argentina. El gasto del turismo emisivo, es decir, de quienes salieron de la Argentina, fue de $550 millones, que de alguna manera también esto explica el desbalance que hay en la balanza, totalmente, o el déficit de dólares que se ha visto también a lo largo de todo el año. El gobierno ha jugado con esto de, bueno, la falta de dólares, de dónde lo saco, etcétera, etcétera.
El gasto diario promedio de los turistas en el exterior fue de $96 y el mayor gasto diario promedio se registró en los Estados Unidos y Canadá, que registró $116,9. Recordemos que venimos de octubre, cuando el porcentaje de los turistas que ingresaron bajó al 5,9% y los argentinos que salieron creció a un 10,8%, es decir, es un poquito más alto que este mes. Por todas estas estadísticas, porque también la semana pasada salió el tema de la estadística de ocupación hotelera, que son números que tampoco le están dando muy bien, que digamos, sobre todo al sector, ¿no? Y a lo que tiene que ver con políticas de impulso al turismo. Se conoció que el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, dijo, bueno, hasta acá llego. Con esperanza, llegamos. Hasta acá llegó mi amor con el INDEC y a partir del 1 de enero la Secretaría de Turismo y Deportes deja de financiar las mediciones estadísticas que realiza el INDEC, lo cual significa también un impacto porque, bueno, es gran parte, digamos, del funcionamiento y la operatividad que tiene el organismo para hacer estas mediciones. Desde el INDEC, recordemos que está conducido por Marco Lavagna también, han dicho que, van a continuar haciéndose, pero obviamente con un ajuste, sobre todo lo que tiene que ver con personal, lo van a hacer con personal propio a partir de ahora y con encuestas de manera remota. Lo que antes se hacía con encuestas de manera presencial, ahora directamente van a pasar a hacer preguntas telefónicas o entiendo que encontrarán algún método de esas maneras para poder continuar haciendo los índices. Y esto de alguna manera viene también con una narrativa del gobierno que tiene que ver con leer los datos según conveniencia, como lo decíamos la semana pasada. No, además tiene una capacidad de, tenés el mismo número, pero depende de quién escuchas, los disfrazan y dicen una cosa o lo tratan de fundamentar con ideas absolutamente diferentes. Por ejemplo, tenemos un presidente que dice la economía está volando, cuando el consumo está por el suelo, y bueno, una serie de cuestiones que tienen explicación a pesar de lo nefasto de los números. Tienen su explicación política. Sí, no, totalmente. Por parte del gobierno, ¿no? Totalmente. Bueno, y un poco esta idea de justamente desestimar también viene porque lo que dijo Scioli es que, bueno, las cifras no están reflejando los números de la realidad. Es el planteo y con ese argumento, digamos, se implementa esta idea de bajarle los recursos al INDEC. Pero también durante este último tiempo están evaluando cómo, por ejemplo, implementar otra forma de medición de la canasta básica alimentaria. Exacto. Y sobre todo lo que tiene que ver con los índices de precio del consumidor, que es decir, lo que mide la inflación básicamente todos los meses. ¿Por qué? Porque justamente no quieren mover ese método que hoy está bastante desfasado. Yo diría, no sé si desfasado, sino ha quedado obsoleto, porque, por ejemplo, dentro de ese índice de inflación no se está contabilizando el porcentaje real, por ejemplo, de los servicios que hoy utilizamos. Se está midiendo con un internet que se utilizaba hace 20 años y demás, con, digamos, que no se condice con el consumo de la actualidad. Totalmente. Si hoy se integraran esos parámetros a la medición, bueno, la inflación daría mucho más arriba, lo cual por eso también se entiende que no se está aplicando ese nuevo método, que ya está, hasta donde yo sabía, estaba aprobado, digamos, y se tendría que haber ya empezado a aplicar. Sí. Lo mismo ocurre con el sistema de morosidad. Estaba leyendo ayer que desde el Banco Central están intentando también ver otros métodos para tratar para no desnudar de una manera, no mostrar no estoy diciendo que los estén tergiversan los datos, sino que no se muestran tal cual son, sobre todo con lo que tiene que ver con el índice de morosidad, que ha sido, de nuevo, ahora vamos a ver un gráfico, muy alto en el último mes, lo cual quiere decir también que el endeudamiento de las familias argentinas ya no es, digamos, para bienes, si vos querés, durables o suntuosos, o con cosas un poco más caras que tengas que comprar en cuotas, primero porque ya no hay cuotas por las tasas de intereses, sino que el endeudamiento viene a complementar el salario que no está. Es decir, es parte de la cotidianeidad de la mayoría de las familias en la Argentina, esta idea de no llegar no es una idea, es lo que ocurre, no llegar a fin de mes y endeudarse con tarjetas de crédito, con la fintech o con las billeteras virtuales, etcétera. Casi entre un 8 y un 9% la morosidad, realmente impresionante cuando estábamos en niveles del 2,5%. Sí, vamos a ver si querés, Pablo, el gráfico les traje, porque este es el del último informe que se conoció también la semana pasada.
es un informe publicado por el Banco Central, y ahí vemos cómo trepó el índice de morosidad de las familias un 7,8% en octubre, y el 1,9% en las empresas. Ahí vemos cómo crece, ¿no? Si vemos la columna de la derecha, para quienes no nos están viendo les cuento, hay 3 curvas, una que dice familias, una que dice empresas y una que dice total sector privado. Bueno, la de la familia está muy por encima de las otras 2. Esto triplica el 2,5 que se había registrado en octubre del año pasado, es decir, en un año se han triplicado los niveles de morosidad. ¿Qué significa esto? Que bueno, uno entra al veraz y que cuando quiere ir a hablar por quizás algún crédito bancario o alguna otra cuestión, es lo primero que salta, y eso, bueno, obviamente ni hablar de los intereses que tiene saldar después esta deuda. Lo mismo está ocurriendo con los mínimos de la tarjeta de crédito. Hay mucha gente que directamente, por no tener la posibilidad de pagar la totalidad, opta por el pago mínimo, lo cual tiene un costo financiero altísimo, que hace una pelota muy difícil de pagar. Y con respecto a las empresas, evidentemente, si bien se han flexibilizado algo hacia abajo las tasas bancarias, sigue siendo absolutamente oneroso. Es decir, hoy un adelanto en cuenta corriente o un descuento de algún cheque que tienen las empresas como para pagar sueldos o demás, o pagar cargas sociales o demás, realmente es muy oneroso. Es decir, está muy por sobre la eventual rentabilidad que ese negocio tiene. Si vos estás pagando hoy una tasa activa por un descubierto en cuenta corriente, que qué sé yo, anda en el orden del 65-70%, con consumos absolutamente bajos, no se vende nada, y con rentabilidades prácticamente desaparecidas, lógicamente estás en un túnel del tiempo que te lleva a la bancarrota. Sí, la verdad es que es una situación muy compleja. Muy compleja. Hemos escuchado también durante este año, sobre todo la última parte del año, muchos comerciantes preocupados, productores preocupados, porque esta situación los está de alguna manera apretando muchísimo. Vamos a ver cómo continúa los primeros meses del año, según lo que ya nos han comentado, que lo decíamos también acá, que tiene que ver con sobre todo la cuestión laboral y la baja en la ocupación que va a haber, sobre todo en el sector de la cosecha, en la agricultura, a partir de los meses de enero y febrero. Para cerrar, porque como decíamos es un año álgido, hoy 26 de diciembre el Congreso sesiona muy por fuera de lo que veníamos acostumbrados, digamos. De hecho es probable que sesionen también el próximo 30 de diciembre si hay modificaciones en la sesión de hoy. Hoy va a sesionar el Senado, decíamos, porque llega la ley de presupuesto, que ya tiene media sanción. Recordemos que el objetivo del gobierno nacional es que lo aprueben hoy. Están tomando lista y, según lo que cuentan las crónicas de los medios nacionales, estarían con el número, es decir, el gobierno nacional junto a los aliados y los bloques dispuestos a votar el Congreso, les estaría dando el número, pero hay serias dudas con el capítulo 2, que es el que comentábamos la semana pasada en esta columna, que tiene el recorte en el financiamiento al sistema educativo. Recordemos que son los artículos de las leyes que le ponen piso a la inversión en materia de educación. Recordemos que, por ejemplo, marca que el 6% del PBI anual tiene que estar destinado a educación, pero también el 1% a ciencia y técnica. Bueno, está también lo del FONDEF, la inversión destinada a defensa. Están los fondos también para las escuelas técnicas. Todo eso, si nos dejamos llevar, digamos, por lo que aprobaron los diputados, en caso de que lo aprueben los senadores, quedaría directamente desestimado. Pero como te decía, los senadores, sobre todo los radicales, que tienen, de alguna manera alguna trayectoria más ligada a las universidades, al sistema público de educación, les está haciendo ruido, y según lo que se lee también, estarían bastante incómodos para votar este capítulo. Un capítulo que también está teniendo fuertes tensiones con los gobernadores. ¿Por qué? Porque integra justamente un artículo que les permite a los gobernadores endeudamiento con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo cual los gobernadores están presionando para que sus legisladores le voten este capítulo, pero también, ahí está la incomodidad, porque este capítulo integra justamente el de financiamiento al sistema educativo. Vamos a ver qué ocurre. Desde la oposición dicen que no está nada dicho. Es probable que, ya deben estar entre dimes y diretes. A partir de las 12 del mediodía empieza la sesión en el Senado.
Como les decía, puede ocurrir que lo voten directamente como venga, lo cual es un buen augurio para el gobierno nacional porque van a lograr tener antes del 30 de diciembre el presupuesto. Más allá de que después el gobierno lo cumpla. Sí, yo creo que de alguna manera es mejor que no tenerlo, pero bueno, la verdad que también hemos visto que durante 2 años no ha habido presupuesto, se han aprobado leyes incluso con veto, se han ratificado y aún así no las implementan, así que esto de la institucionalidad de tener una ley de presupuesto deja también un poco de sabor a poco. Si lo modifican, porque puede que haya alguna modificación, eso le traba de alguna manera la estrategia del gobierno porque significa que tiene que volver a la Cámara de Diputados. En ese caso, están hablando de que quizás haya probablemente una sesión el 30 de diciembre o el 5 de enero. En caso de que pase al 5 de enero, bueno, es la primera vez, digamos, el antecedente más próximo es el del 2001, en realidad 2002, cuando Duhalde aprueba el presupuesto en marzo del 2002, debido a la crisis que hubo, y se acuerdan la seguidilla de asambleas legislativas para elegir presidentes y demás en diciembre del 2001. No se pudo aprobar, porque según lo que dice la ley de presupuesto, tiene que aprobarse antes del 30 de diciembre del año de su ejecución, es decir, se tendría que estar aprobando durante este año. Así que bueno, en ese marco se va a dar la discusión hoy en el Senado, vamos a seguirlo de cerca. Pero bueno, según lo que sobre todo estiman las fuentes oficiales, es que el presupuesto va a pasar y ya están en preparativas, digamos, más allá de que viene el receso y demás, para arrancar a discutir seguramente en febrero lo que se llama o lo que ellos denominaron la reforma laboral. Vamos a ver cómo se comporta el oficialismo, porque recordemos que la actual presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, en una reunión la semana pasada, le solicitó al gobierno nacional porque no hay plata en el Senado y han sido recortados absolutamente todos los fondos. No por un ocurre lado, lo mismo en diputados. Y por el otro lado, la presencia de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como jefe de la bancada de La Libertad Avanza, en un decidido pelea contra la vicepresidenta. Vamos a ver cómo se comportan políticamente o cómo incide este comportamiento político de dos de las figuras de La Libertad Avanza y por supuesto de sus senadores atrás en esta discusión de hoy a las 12. Así es, lo vamos a seguir de cerca, seguramente estaremos actualizando las noticias en tal cual y escribiendo alguna columna. Perfecto. En el lapso en el que no estemos en este espacio, que seguramente nos volverá a encontrar el año que viene. En breve. Sí, así es. Muchas gracias, muy agradecida a todo el equipo de ITEL, a Cristian, por el espacio. Y bueno, nos encontramos, que tengan muchas felicidades y que pasen lo mejor que se pueda este fin de año. Este fin de año, y ojalá que venga un poquito mejor el año que viene. Esperemos. ¿Nos vemos? Nos estamos viendo. Adiós. Ahí estaba el espacio exclusivo de ¿Qué nos pasa? Apuntes de la coyuntura.